Bienvenidos nuevamente a su curso de electrónica 1. Vamos a continuar con el tema de la polarización de FET. Para este caso vamos a continuar con la configuración de autopolarización. ¿Sí? Es esta configuración que tenemos aquí en esta imagen. A diferencia de la primera configuración que vimos anteriormente, que era la polarización fija, no tenemos una fuente en la resistencia de la puerta o compuerta RG. RG se encuentra solita, hay una resistencia para la fuente esa, el surtidor, y una resistencia para el drenaje, drain. Entonces, como RG se va a omitir o se va a cambiar por un equivalente de cortocircuito, puesto que sabemos que siempre la condición de polarización, la corriente de la compuerta IG siempre va a ser igual a 0. Por lo que este circuitico que vemos aquí se puede reescribir, se puede redibujar, de la siguiente manera. Omitimos la resistencia de la compuerta y nos va a quedar de esta manera. ¿Qué prosigue? Analizar nuestra corriente. Entonces sabemos que, por ejemplo, en esta parte la resistencia del surtidor o de la fuente S va a tener un valor de voltaje que será igual al valor de la corriente que pase por ahí por ese valor de resistencia. Pero el valor de la corriente a través de esa fuente va a ser la misma corriente que venga del drenaje. Esta misma que baja por aquí va a ser la misma. Por tanto, vamos a tener esta ecuación. Ahora, se realiza sumatoria de voltajes. Aquí, si se dan cuenta en el libro, dibujan la flecha hacia un lado, pero los signos hacia otro. Entonces aquí, si la flecha está en este sentido, debería ser más voltaje voltaje GS más el voltaje RS igual a 0, lo que da el voltaje GS igual a menos el voltaje RS, que es el mismo que está aquí. Esta, ¿por qué la tienen negativa? Porque están suponiendo que entra del otro lado, ¿sí? Menos BGS menos PRS, pero si ven, quedan de la misma manera. Ecuación. Entonces ahora, reemplazando ese valor de B sub GS, como va a ser el mismo B sub RS, va a ser menos la corriente del drenador por la resistencia del surtidor. Ahora, ¿a qué va a ser igual esa corriente del drenador? A la ecuación de Chokler que ya mencionamos en el video anterior. Y en esta ecuación voy a reemplazar el valor de B sub GS que ya me dio aquí, que es ID por RC. Entonces reemplazo aquí este valor y me va a quedar de esta forma, menos con menos más. Y esta es la ecuación que me queda para este circuito. Ahora, el modelo gráfico. Entonces se requiere siempre que se seleccione un valor de B sub GS y de ID y el nivel correspondiente de la otra cantidad. Se termina con las ecuaciones resultantes. Entonces, primero lo que se supone es que ID va a ser la mitad del valor de IDS, y con eso reemplazo este valor en mi ecuación de B sub GS y obtengo un valor de B sub GS. Para lo que prosigue es realizar
la ley de voltajes de Kirchhoff al circuito de salida. Entonces va a ser el voltaje RS más el voltaje drenador surtidor, que es el de aquí, más el voltaje de la resistencia del drenador, menos el voltaje del drenador suministrado, toda esta parte de aquí. Y determino el valor de V sub ds. Al final voy a tener esta gráfica que va a ser mi representación con estos valores que determiné anteriormente, y teniendo en cuenta que la corriente de drenador es igual a la misma del surtidor, voy a tener estas ecuaciones para esta configuración de autopolarización. DDS, como ya lo llamamos, va a ser el voltaje de sub DD menos la corriente por el valor de la sumatoria de las dos resistencias, el surtidor y el drenador. El voltaje en el surtidor, este que está aquí, va a ser igual a la corriente del drenador por el valor de la resistencia. Ya sabemos que el voltaje de la compuerta va a ser igual a 0, está conectada directa a tierra y se comporta como un corto. Y el voltaje del drenador va a ser igual al voltaje del drenador surtidor más el voltaje surtidor, o al voltaje suministrado en el drenador menos el voltaje de la resistencia que está aquí del drenador. Listo para esta configuración. Como tarea parte 1 deben leer y realizar, o sea, hacerlo de nuevo. En el libro está solucionado, es un ejemplo, el ejercicio 7.2. Ahora nuestra siguiente configuración es el divisor de voltaje. Para este caso, si recuerdan, en el BJT teníamos aquí, lo que procedíamos a hacer era primeramente hallar un equivalente con las resistencias R1 y R2. Para este caso lo primero que vamos a hacer es calcular cuánto es el voltaje de la compuerta o de la puerta G, que sería el que está en este punto aquí exactamente. Va a ser igual a la resistencia R2, que es la que está aquí directamente, sobre la suma de estas dos resistencias por el voltaje suministrado, que es P sub D. Siempre va a ser ese valor para esta configuración. ¿Qué sigue? Reescribo, redibujo mi circuito. ¿Se acuerdan que los capacitores son circuitos se abren para el análisis de C? Entonces me va a quedar esta configuración que está aquí a la derecha, y voy a apreciar más fácilmente cómo puedo calcular los voltajes en cada uno. Ya sabemos que este voltaje VG se halla con la primera ecuación que ya mencionamos, y aquí podemos hacer sumatoria de voltajes. Entonces, haciendo la sumatoria de voltajes, vamos a tener V sub G menos V sub GS menos V sub RS es igual a 0. Esto es el sentido de la corriente, repito, aquí en el libro está al revés, porque si que están dibujando este sentido, deberían sumar menos V sub G más V sub GS más V sub RS, que en teoría les va a dar lo mismo que está aquí, V sub GS igual a VG menos V sub RS, pero es lo mismo, solamente tienen, el error está en el dibujo del sentido de la corriente, que no concuerdan como la forma en que lo están escribiendo, pero igual da lo mismo. Entonces ahora se sustituye el valor de RS, que sabemos que es este valor de esta resistencia, por la corriente que pasa por aquí, pero la corriente que pasa por aquí es la misma corriente del drenador, y va a quedar esta ecuación. Esa ecuación vamos a tener en cuenta
Cuando la corriente I sub D sea igual a 0, podemos calcular el voltaje G sub ES. Entonces, si seleccionamos ese valor igual a 0, el valor de B sub ES aparecerá en la gráfica. Entonces, se tomarán arbitrariamente cuando I sub D es igual a 0, aquí va a aparecer un valor de B sub G. Y cuando B sub G sea igual a 0, aquí va a aparecer un valor de la corriente ID. I sub D, ¿cómo se calcula? Con esta misma ecuación, como es B sub G va a ser cuando B sub G sea igual a 0, I sub D va a ser igual al voltaje de la compuerta sobre la resistencia. Y esos son los dos puntos que voy a poner en mi gráfica para definir cuál es la intersección con el eje vertical de la red y cómo los valores crecientes de sub S reducirán el nivel de intersección con I sub D. Va a aparecer un nuevo punto acá, porque los valores van a ser decrecientes, ¿sí? Por eso ya hace parte del análisis más gráfico. Entonces, las ecuaciones, ¿cómo van a quedar de acuerdo a esta gráfica o esto? El voltaje en el drenador surtidor va a ser igual al voltaje suministrado en el drenador menos la corriente del drenador por la sumatoria de las dos resistencias, que son las que tenemos aquí, estas dos resistencias. Muy parecido a las ecuaciones que ya vimos en el PJT si se ponen a analizar detenidamente. El voltaje en el drenador va a ser la diferencia en el voltaje suministrado por el voltaje de la resistencia del drenador, ¿sí? El voltaje en el surtidor es corriente por resistencia del surtidor. Y bueno, la resistencia el valor de la corriente en la resistencia tanto 1 como el 2 va a ser el voltaje suministrado por la sumatoria de las dos resistencias. Ejemplo, este es el ejemplo 7.4. Nos están pidiendo determinar la corriente en el drenador, el voltaje G sub S con puerta surtidor, el voltaje en el drenador, el voltaje en el surtidor, el voltaje en el drenador surtidor y el voltaje drenador con puerta. Si se fijan, nos están dando los valores enseguida de B sub I sub DSS y B sub BP, que son los valores que siempre nos tienen que suministrar. Entonces, inicialmente, ¿qué se hacía? Bueno, sabemos que los capacitores se abren y va a quedar solamente esta parte del circuito. Y que lo primero que debo hacer es calcular el voltaje en la compuerta, que es el valor de R sub 2 sobre la suma de esas dos resistencias por B sub DT. Entonces, para este caso va a ser 270 sobre 270 kilómetros más 2.1 mega por el valor suministrado que son 16 voltios, que es lo que tengo aquí. Eso me da este valor. Ahora, para B sub GS, que es el voltaje que voy a tener aquí en estos dos terminales, la diferencia entre el voltaje que ya hay en B sub GS por la corriente I sub D, que aún no sé cuánto vale, por el valor de la resistencia en el surtidor, que es 1.5 kilo. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Primero, cuando el valor de B sub GS, cuando la corriente es igual a 0, es la primera suposición, calculo el voltaje B sub GS. Y la segunda suposición que puedo hacer es cuando el voltaje B sub GS sea igual a 0, a que equivale la corriente del drenador. Entonces, primero, cuando la corriente I sub D, esta que está aquí, sea igual a 0, B sub GS va a tener este mismo valor, que es 1.82. Por lo que la corriente, cuando B sub GS sea igual a 0, la corriente va a tener un valor de B sub G sobre RS. B sub G que ya la hay, que son 1.82 sobre 1.5 kilo. Este es el valor
Entonces están abajito en azul las condiciones que se están cumpliendo para hallar estos valores. Entonces estos valores que nos dieron los ponemos en nuestra gráfica. Nos dio 1.21, 1.21 y 1.82. 1.82 que cerquita al 2. Esos valores unidos me van a ayudar a determinar el valor o el de mi punto Q. Entonces va a aparecer una línea como siguiendo esa línea, entonces con los valores quiescentes, que son los valores en mi punto Q. Entonces para este caso del libro dio 2.4 y menos 1.8. Estos valores los puedo confirmar después con las ecuaciones siguientes. Entonces lo que sigue es calcular el voltaje en el drenador surtidor, el voltaje en el drenador, el voltaje en el surtidor y la corriente. El voltaje en el drenador va a ser el voltaje suministrado, que son 16 voltios, menos la corriente, que me dio 2.4, por el valor de la resistencia, que son 2.4 también, pero aquí me da este valor. El voltaje en el surtidor es esa corriente que ya hallé y sus D, que son 2.4 por el valor de esta resistencia. El voltaje en el drenador surtidor, que sería el que está aquí en esta parte, va a ser el voltaje suministrado, que son 16, menos la corriente, que son 2.4, por la sumatoria de estas dos resistencias por donde va a pasar la corriente. Y B sub ds, drenador surtidor, también yo lo puedo calcular con la diferencia del voltaje del drenador aquí y el voltaje en el surtidor. Si ven, los valores nos dan los mismos. El voltaje drenador compuerta, que sería el que está acá arriba, va a ser la diferencia del drenador y de la compuerta, que también ya los tengo, y nos dan estos valores. Bueno, por último tenemos, penúltimo, la configuración en compuerta común. Esta configuración, si la ven a simple vista, que se parece a la de base común en BJT. ¿Sí? Se puede ver de este modo o se puede ver de este modo, se puede presentar. Entonces, analizando esta parte, sabemos que bueno, no hay nada, se está redibujando nuestro circuito, no hay nada en la compuerta. Hay una resistencia en el surtidor y una fuente. Entonces vamos a partir de este circuito rojo, que es el seleccionado, que es este mismo dibujo que está aquí, a realizar el análisis de esta configuración. Entonces, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, bueno, entraría de este lado, sería menos B sub GS menos ISRS más el voltaje suministrado aquí. O sea, aquí tienen estos signos, pero de nuevo están equivocados en esta flechita que está aquí. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo haría yo? Más B sub GS más la corriente por la resistencia del surtidor menos B sub SS. Entonces, al pasar al otro lado va a ser B sub GS igual a este que está negativo pasa positivo,
y el otro que estaba positivo pasa a negativo y su S, que es lo mismo que está aquí. Y sabemos también que a cumplir la condición que la corriente en el surtidor es la misma en el drenador, por lo que reemplazando V sub GS es igual a el voltaje suministrado en el surtidor menos la corriente del drenador por la resistencia del surtidor. Primera condición, suponiendo que I sub D es igual a 0, el voltaje de la compuerta surtidor va a ser el mismo voltaje suministrado en el surtidor. Y suponiendo que V sub GS, voltaje en la puerta surtidor, es igual a 0, vamos a tener que el valor de la corriente en el drenador es V sub ESS, que es el voltaje suministrado en el surtidor sobre la resistencia en el surtidor. Esos valores se ponen en modelo gráfico y se determina el punto Q, que son los otros valores que es donde intercepta. Sustituyendo, entonces se vuelve a hacer el análisis del voltaje de Kirchhoff de sub BD con el fin de determinar el valor de P sub DS, que es la sumatoria de todos los voltajes en la salida, es decir, toda esta parte de acá, V sub DS es igual a voltaje del drenador suministrado más el voltaje del surtidor menos la corriente del drenador por la sumatoria de las dos resistencias, que sería en este caso drenador y surtidor. El voltaje en el drenador va a ser igual a la diferencia del voltaje suministrado menos el voltaje que pasa en la resistencia, que es la corriente, por ese valor de resistencia. Y para el surtidor va a ser menos el voltaje suministrado, porque menos, miren que la fuentecita está al revés, menos el voltaje suministrado en el surtidor más el valor de voltaje en esa resistencia, que es la corriente por la resistencia. Entonces, tarea ejemplo es lean y realicen ustedes, leanlo, tratan de comprenderlo y luego lo realizan ustedes. El ejercicio 7.5 libre está resuelto también, es para hacer lo mismo, este paso a paso que les acabo de explicar y hayan estas ecuaciones que están aquí. Entonces, por último tenemos un caso especial que qué pasaría cuando el voltaje de la puerta surtidor es igual a 0, es decir, está representado de esta manera. Entonces, la conexión directa de la puerta y la fuente a tierra produce este valor de V sub GS igual a 0. Especifica que en cualquier condición de corriente continua CD, el voltaje de la compuerta a la fuente debe ser 0 voltios. Esto originará una recta de carga vertical trazada por V sub GS igual a 0, que es esta que están viendo aquí, esta línea vertical. Y el punto Q va a estar ubicado con la intersección de nuestra corriente I sub DSS, que es la que nos suministra. Entonces, ¿cuáles van a ser las ecuaciones para este caso? La corriente del drenado va a ser la misma corriente de I sub DSS que nos suministra. Haciendo análisis de este lado de salida, el voltaje del drenado surtidor, que es el que está aquí, va a ser la diferencia del voltaje suministrado y el voltaje en esta resistencia, que es la corriente por su valor. El voltaje del drenador va a tomar el mismo valor del drenador surtidor porque el otro lado está conectado a 0, y el voltaje en el surtidor va a ser igual a 0 porque están conectados a tierra. Entonces, los invito a que lean sobre este caso y también realicen un ejercicio sobre este caso especial. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias a ustedes.